1942. Bajo un cielo infestado de bombarderos y rodeada por un mar plagado de enemigos, Malta resiste. La pequeña colonia británica se ha convertido en el portaaviones insumergible del Mediterráneo y por eso las fuerzas del Eje quieren arrasarla. La isla es masacrada día tras día desde el aire con centenares de ataques y miles de civiles y soldados fallecen protegiendo el territorio. Sin comida ni combustible, ese enclave iba en camino a su ocaso. Sin embargo, Winston Churchill jugó una de sus cartas más arriesgadas: la Operación Pedestal. En esta misión, un convoy colosal atravesó el fuego enemigo para salvar a Malta. Esta es una historia de desesperación y heroísmo sobre cómo la esperanza puede llegar en las horas más oscuras. Situada en medio del mar Mediterráneo, la isla de Malta no era un simple territorio colonizado por Gran Bretaña. Era un enclave estratégico fundamental para la Segunda Guerra Mundial. Su importancia se debía principalmente a su ubicación geográfica, ya que los aliados la utilizaban como base desde la cual buques, aviones y submarinos atacaban objetivos del Eje, principalmente el transporte de suministros de Italia y Alemania hacia sus fuerzas emplazadas en África. El aeródromo de Malta era muy utilizado por los cazas aliados, al ser la única base militar que se encontraba entre los territorios británicos de Gibraltar y Alejandría, lo que colocaba a la isla como un punto intermedio fundamental para sostener la superioridad aérea. Por todos estos motivos es que tanto Hitler como Mussolini estaban obsesionados con conquistar o destruir Malta por completo. Para el Eje, esa pequeña isla era una amenaza flotante. Para 1941 la guerra en Europa era cada vez más sangrienta, y fue entonces cuando el Tercer Reich consideró propicio iniciar un asedio a la isla de Malta. Hitler pensaba que en ese contexto era muy difícil que Gran Bretaña y sus aliados pudieran enviar suministros o defender el territorio, ya que sus esfuerzos estarían concentrados en otras tareas más importantes. Mientras tanto, Malta moriría lentamente de hambre, aislada y rodeada por toda la fuerza del fascismo en el mar Mediterráneo. Feroz. En el mar, decenas de navíos patrullaban las aguas inmediatas, evitando el arribo de cualquier asistencia. Desde el cielo, cazas y bombarderos no solo vigilaban que no llegase ayuda, sino que también atacaban la ciudad, obligando a los malteses a esconderse en búnkers para salvar su vida. 1942 was the heaviest period of bombing by the Germans, who had replaced the Italians in the bombing, regular bombing of Malta. I was a medical officer at the time, an army medical officer, and I can recall first Ju-88 coming in waves of 100 at a time. These were the type of bombing which brought great havoc on Malta. Malta fue una de las zonas más bombardeadas durante la guerra. La Luftwaffe o Fuerza Aérea Alemana y la Regia Aeronautica, la Real Fuerza Aérea Italiana, realizaron un total de 3.000 bombardeos y arrojaron 6.700 toneladas de bombas
solo en la zona del Gran Puerto durante un periodo de 2 años. Fueron horas desesperadas en las que el Eje dominó por completo cielo y mar, estrangulando con todo su poder al famoso portaaviones insumergible de Gran Bretaña. Los malteses estaban acorralados y todo apuntaba a que la isla sería olvidada en favor de otros objetivos importantes en Europa continental. Después de todo, Gran Bretaña no solo tenía que avanzar territorialmente, sino que tenía que lidiar con los bombardeos alemanes que llegaban hasta sus ciudades. Sin embargo, en ese momento de profunda crisis, el líder inglés Winston Churchill decidió que Malta no era un enclave que pudieran entregar a las manos del enemigo sin intentar un heroico rescate. La isla era una gema estratégica y su defensa merecía un esfuerzo sobrehumano. Churchill and the Chiefs of Staff had decided that Malta was so important for the future strategy, the invasion of North Africa coming up, that it had to be relieved. And so they assembled the biggest assembly of warships to escort this convoy. De esa manera nació la Operación Pedestal, la cual consistía del envío de varios navíos mercantes cargados con lo necesario para los malteses. Era una misión arriesgada, pero necesaria. La hambruna era el principal enemigo de la isla. En simultáneo, las fuerzas del Eje coqueteaban con una victoria en el norte de África, por lo que rescatar a Malta se presentaba como una absoluta prioridad. El problema es que ese territorio necesitaba de todo tipo de suministros: comida, armamento, equipo militar, materiales de construcción. Cada uno era fundamental para poner a los malteses de pie y permitir una defensa férrea de la base. Durante los primeros meses de 1942, el asedio del Eje fue mermando gracias a la utilización de aviones Spitfire enviados por Churchill. Estos aparatos permitieron una defensa limitada de la isla, pero aún así la presencia germana e italiana se hacía sentir fuertemente. En ese contexto, el 2 de agosto de 1942 partió desde Escocia un convoy de rescate gigantesco. Protegidos por 2 acorazados y 4 portaaviones, un total de 14 buques mercantes se dirigían al rescate de la asediada isla, destacando entre ellos el petrolero Ohio, cargado con 15.000 toneladas de petróleo y diésel. Pero para sobrevivir la travesía, era necesario formar de manera estratégica y evitar ser destruidos por el fuego del Eje durante el viaje. Merchant ships were formed into the normal convoy formation of 4 columns, 3 or 4 ships in each column. So you had the core of the merchant ships in the middle, and close protecting them were the bigger ships, the cruisers and the battleships, and then outside them a ring of destroyers, a complete ring of destroyers all the way around. El convoy de rescate cruzó el estrecho de Gibraltar el 9 de agosto. Al día siguiente empezaron sus problemas cuando fueron detectados por los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe. La primera víctima fue el portaaviones Eagle, impactado por el torpedo de un submarino alemán. Este ataque desencadenó una serie de ofensivas del Eje que pusieron en jaque a toda la Operación Pedestal. La imagen del portaaviones Eagle destruido era impactante y aterradora. La misión de rescate se había transformado de repente en una misión de supervivencia. Los aliados estaban siendo cazados ferozmente por un depredador insaciable que atacaba por todos los flancos. 163 men lost their lives that day. News of the attack on the aircraft carrier had reached Moscow. And according to his private secretary, Churchill's face was grim when he received the first progress report on Operation Pedestal. Pero la destrucción del Eagle fue solo el comienzo de la pesadilla. El momento más duro de la travesía llegó al día siguiente, cuando el convoy fue atacado por bombarderos procedentes de Cerdeña, Túnez y Sicilia.
A bordo de los barcos, todo era miedo y desesperación a medida que el cielo se llenaba de enemigos. Suddenly we heard a bugle call. The one that we put the words to, there's a bomber overhead, there's a bomber overhead, that meant scatter, get to your guns, quick. L'attacco dall'aria è incominciato e ormai si protrarrà senza tregua per quasi 3 giorni. There was dive bombers, there was high-level bombers, there was low-level bombers, there was torpedo bombers, they were all coming in the turn, but you couldn't recognize one, you didn't have time to look at them. Desde un principio, los marineros supieron que estaban ingresando en aguas peligrosas, patrulladas por bombarderos y los temidos U-boats del Reich, máquinas espectaculares y altamente efectivas en su tarea destructiva. Sin embargo, estaban impulsados también por la esperanza de tocar puerto en Malta, rescatando a miles de habitantes que se encontraban al borde de la hambruna. En los días subsecuentes, el portaaviones Illustrious fue alcanzado e incendiado, dejando a sus aviones sin pista de aterrizaje, y el crucero Cairo fue hundido por un submarino italiano. Los aviones fascistas se lanzaron como bestias sobre los navíos mercantes que transportaban suministros. Lograron hundir a 4 de ellos y causar destrozos en varios más. Pero no solo se perdían barcos, también se lamentaba el fallecimiento de cientos de soldados y marineros. Aquellos fueron días salvajes. La ofensiva del Eje era constante. Estaba claro que Alemania e Italia comprendieron de inmediato que si algunos de esos suministros tocaban puerto, Malta volvería a ser un enclave temible. Los hundimientos continuaron, dejando recuerdos tan oscuros como imborrables en las mentes de quienes participaron de la Operación Pedestal. Next was Rochester Castle, which was hit in Freehold, which flooded, but it didn't reduce her speed, and so she was able to keep up. Next was Glenorchy, which went up in a pillar of flame. Beautiful short-sail ship, Warangi. And then one after the other, the 2 American ships, the Santa Elisa and the Amelia Lykes. And this was at about 45-minute intervals through the night. El castigo continuó el 13 de agosto, con el Ohio siendo alcanzado por una bomba alemana y 5 mercantes más enviados a pique por el poder ofensivo del Eje. Como el Ohio también empezaba a tambalear, los británicos idearon una solución bien ingeniosa para remolcarlo hasta la isla de Malta. Ataron 2 destructores a sus costados con cables de acero, cubriendo por completo sus flancos, e instalaron bombas para reducir el ingreso de agua por las zonas destruidas. De esa manera, el Ohio avanzó lentamente, sostenido por 2 gigantescas muletas. Luego de la paliza propiciada a los aliados en esas jornadas, el líder fascista Benito Mussolini estaba convencido que su victoria era inevitable, tanto así que celebró la destrucción del convoy, aun cuando por lo menos la mitad de los buques seguía en marcha rumbo al gran puerto de Malta. For the Italians, the battle was over and they'd won. Mussolini, in a handwritten note, sent his forces and their German allies a triumphant message. The days of the 11th, 12th and 13th of August have seen your success in annihilating the enemy naval forces which have dared to venture into the seas of Rome. Britain has been forced to recognize your magnificent victory. Their ships now lie at the bottom of the sea. La imprudencia y el orgullo del fascismo italiano no preveían que los marinos británicos estaban dispuestos a todo con tal de tocar puerto y entregar alimentos, combustible y armas a los malteses. Para el 14 y 15 de agosto, el convoy ingresó en aguas más tranquilas, donde ya se registraba presencia de cazas ingleses que ayudaron a custodiar el cargamento. Los buques estaban severamente dañados. Algunos avanzaban muy lentamente debido a la destrucción causada por los torpedos. En cuanto al Ohio, tal vez el más importante de todos debido a su inmensa cantidad de combustible,
Su llegada a Malta era un misterio. El titánico buque cisterna estaba siendo remolcado, pero a cada hora se encontraba más hundido en las aguas mediterráneas. Finalmente, luego de una semana de esfuerzo, arribaron al gran puerto de Malta los primeros barcos de la Operación Pedestal. We took these 3 remaining ships to within 10 miles of Grand Harbour, the end of the Suez Channel, where we handed them over to the local escort of minesweepers to sweep them into Malta. We arrived off Malta about 4 o'clock in the afternoon and proceeded into the harbour. We were the first ship, followed by the Melbourne Star and the Port Chalmers. Debido a la destrucción sufrida durante el viaje, los barcos llegaron con varias horas de separación entre sí. Algunos marchaban a mínima velocidad, apenas manteniéndose a flote. Los malteses celebraban cada arribo como una victoria. The next day, surprising everyone, the Brisbane Star arrived. Badly damaged, but under her own steam. 4 out of 14 ships had got through. The latest cable to Churchill brought him the news of the new arrival and the uncertainty that still surrounded the tanker. Pero aún faltaba el Ohio. Todos los aliados sabían que ese combustible podría ser la llave para revertir la defensa de Malta y, en consecuencia, golpear duramente a los alemanes que luchaban en el norte de África. Luego de horas de incertidumbre, el 15 de agosto los malteses divisaron un buque gigantesco que apenas se mantenía a flote. A su lado tenía botes remolcadores y un destructor cargado, listo para la acción. El Ohio había llegado a destino junto con 15.000 toneladas de combustible para motorizar la resistencia. On August the 15th, 1942, into Malta's Grand Harbour, helped by tugs and still with the destroyer Bramham tied to her port side, sailed Ohio. You could almost reach into the water from her decks. She was scarcely afloat. And the feeling of seeing the entrance to Grand Harbour was unbelievable joy. The crowds were lining the quayside, cheering. The band was playing. And as a kid, it was unbelievable. It's like boys' own stuff. You actually felt a hero. You felt you'd done something. It was quite remarkable. La celebración incluyó música y festejos. No era para menos. Luego de varios meses de asedio, la ayuda británica por fin había logrado surcar esas peligrosas aguas repletas de submarinos y bombarderos. Tanto Alemania como Italia se vieron humilladas. Ni empleando toda la brutalidad de sus tropas mediterráneas lograron prevenir el arribo de comida, combustible y armamento a esa preciada isla. Aún así, la Operación Pedestal no fue un paseo. Fue un desafío que se cobró la vida de más de 400 hombres. De los 14 buques mercantes que zarparon de Escocia, solo 5 lograron tocar puerto en Malta. El resto fueron destruidos y hoy en día reposan en el fondo del mar. Para muchos historiadores, el rescate de Malta fue un punto de inflexión en la guerra. La isla jugó un rol decisivo en la victoria británica en el norte de África, propiciando la retirada de las fuerzas alemanas comandadas por Rommel, quien tuvo que huir hasta Túnez, de donde fue expulsado finalmente en 1943 por una ofensiva combinada con los americanos. El intento alocado de hacer que unos 50 barcos navegaran entre bombarderos, campos de minas y submarinos ha pasado a la historia militar como una de las victorias estratégicas británicas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El asedio a Malta dejó secuelas profundas. En la isla, 5.524 viviendas fueron destruidas por completo, mientras que otras 9.925 resultaron dañadas.
Además, 111 iglesias, 50 instituciones educativas y de salud y más de 36 edificios comerciales sufrieron destrucción total o parcial. La reconstrucción fue lenta y costosa, pero definitivamente fue posible gracias a la llegada de los barcos mercantiles aquel 15 de agosto de 1942. Malta sobrevivió no solo por su defensa, sino por la audacia de enviar esperanza en forma de convoy hacia el corazón del infierno. La Operación Pedestal fue más que un esfuerzo logístico. Fue un símbolo de resistencia colectiva. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.